siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a Especiales AUPAN. El pasado 9 de marzo en el municipio de La Pintada se socializó el libro Suroeste Antioqueño, un conflicto silenciado. Allí asistimos diferentes medios de la región. A continuación veremos la primera parte de esta socialización del informe. Bueno, entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros, entonces, la Corporación Con Ciudadanía, que es una corporación especializada en la participación ciudadana, en el tratamiento del conflicto armado, en los procesos de paz y reconciliación, que es entonces una corporación que está este año cumpliendo 30 años de trabajo y función. Y el Centro de Fe y Culturas, que es una obra de la Compañía de Jesús religiosa y lleva un trabajo de 15 años, fundamentalmente en el Valle de la Aburrá, Medellín y los municipios vecinos, que también ha hecho un trabajo muy importante en el tema de paz y reconciliación, toda vez que el anterior director del Centro de Fe y Culturas era el padre Francisco de Ruz, hoy presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Entonces, nosotros estas dos organizaciones que representamos hoy acá, enseguida nos vamos a presentar. Durante el año 2018, a partir de una plataforma por la paz y la reconciliación que existe acá en Antioquia, que ustedes tal vez la han escuchado, que se llama Mesa Interinstitucional Voces de Paz. Cuando en abril del año 2017, del año 2018 prácticamente que empezó, bajo el decreto 588 de abril del 2018, que se estatuye, que se crea la Comisión de la Verdad, en resumen, esta plataforma nos fuimos a todas las subregiones del departamento a hacer pedagogía y a hacer difusión de los mandatos de la Comisión de la Verdad. Recuerden ustedes que desde abril que se creó hasta 6 meses después, o sea, hasta noviembre del 2018, esos 6 meses era que llamaron el momento o la fase de instalación o la fase de adecuación de la Comisión de la Verdad. Y era precisamente para hacer la difusión, para hacer la socialización, para hacer la pedagogía con respecto a los mandatos. Y en ese trayecto, nosotros como Voces de Paz decidimos irnos a todas las subregiones precisamente a entregar el contenido y qué iba a ser la Comisión de la Verdad. Y bueno, tuvimos la fortuna de recorrer las nueve subregiones durante el año 2018 y el primer semestre del año 2019, y nos dimos cuenta que la subregión del suroeste era
la subregión, valga la redundancia, donde había un proceso menor de documentación, de sistematización, de discusión sobre la recuperación de la memoria histórica, o mejor, de la construcción de memoria histórica del conflicto armado. Entonces nosotros decidimos, con la Comisión de la Verdad, proponer hacer un informe especial en el suroeste antioqueño. Y es lo que enseguidita entonces nos va a exponer Gloria Ríos, que es investigadora, que es entonces juiciosamente estuvo en la construcción del informe en primera mano. También pues yo participé, y aquí está mi compañero Daladier Humberto, o Humberto Daladier Humberto, que ahora Gloria nos va a explicar cómo realizamos ese trabajo. De manera pues que nos dimos cuenta que aquí faltaba algo muy importante, y por eso la participación de ustedes, ¿sí? Ustedes vieron que yo estuve en la convocatoria, buenos días, con bastante ahínco, llamándoles para y hacer esta invitación, porque nosotros descubrimos en el trabajo que todas las asociaciones de víctimas, que todos los líderes y lideresas del suroeste antioqueño son muy importantes, y con ellas construimos este informe, como enseguida lo vamos a ver, pero que es los medios de comunicación, radio, periódico, revistas, el mismo virtual o internet, los que juegan un papel muy importante el día de hoy para el conocimiento de este informe, para que no quede entonces como un libro más o como un informe más por parte de no solamente de la comisión, sino de todos los trabajos que hacemos de recuperación de memoria histórica acá en el suroeste antioqueño y en toda Antioquia, trabajo que con Ciudadanía tiene gran experticia. Entonces los llamamos a ustedes para decirles, venga, tenemos este informe, y con toda tranquilidad hablemos qué podemos hacer con ese informe. Pues bien, tenemos la buena sorpresa que ya estamos, digámoslo así, como vehiculizando y difundiendo el informe, en este caso como lo estamos presentando por televisión. Pero ese es el objetivo entonces del taller de hoy. O sea, que no venimos a que ustedes sean solamente receptáculos de un informe. Créanos que queremos hablar con cada uno y con cada una de ustedes para preguntarles y para que conversemos qué hacemos con este informe poderoso que enseguida Gloria nos va a exponer. Entonces empezaron el noviembre, exactamente 21 de noviembre, empezó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para un mandato de 3 años. Por tanto, en el 2021, en noviembre, termina el mandato la Comisión de la Verdad. Y nosotros, ese es el segundo objetivo, como subregión, queremos discutir con ustedes cómo nos preparamos, qué tenemos que hacer para recibir el informe final de la Comisión de la Verdad. El primer objetivo entonces es
compartir el contenido del informe Suroeste, conflicto silenciado. 2, ¿qué podemos hacer frente al informe final de la Comisión de la Verdad que presentarán en noviembre final o principios de diciembre? Y con esos 2 objetivos, que sabemos que son grandes, vamos a hacer una jornada de trabajo muy importante y una jornada de trabajo muy buena. Y entonces queríamos, para continuar, que esto tiene una ventaja muy grande. Escogimos un grupo pequeño, ¿sí?, para poder lograr generar un diálogo y una discusión muy importantes. Entonces, tenemos la ventaja que podemos hacer una presentación de cada uno, de cada una de nosotros, simplemente el nombre, ¿sí?, el medio de comunicación que representamos y cuál es el municipio sede del trabajo que nosotros estamos hoy acá representando. Enseguida vienen otras personas de otros medios y los vamos entonces acogiendo. Terminada la presentación, yo hago un análisis un poco de contexto, le doy la palabra a Gloria, que nos va a explicar, y luego la tercera parte, que es, discúlpenme, la más importante, la va a dirigir John Elber, de qué hacemos, cómo hacemos con este informe, para qué sirve ese informe, ¿sí?, qué podemos hacer con él. Entonces, sin más, empezamos. Yo me uno pues al saludo que mis compañeros ya les habían brindado. Mi nombre es Gloria Ríos, yo trabajo con Conciudadanía, toda mi vida laboral he estado con esta corporación. Conciudadanía cumple 30 en octubre, 30 años de existencia, y yo 28 de estar en Conciudadanía, lógicamente. Entonces, bueno, me complace mucho estar con ustedes y poderles presentar este informe, que no es fácil, que es un reto muy grande poder resumir estas 100 y pico de páginas en una presentación que vamos a hacer acá, con lo que pensamos sea lo más sustancioso de este informe y lastimosamente seguro de lo más doloroso. No es además fácil. Ojalá la chica cuando salga del taller se olvide que estuvo aquí, pero mañana lo recuerde, lo digo porque ella está cumpliendo años y esto no es fácil, ya lo van a ver. Bueno, Mauricio ya les hizo una introducción de cómo nosotros, el Centro de Fe y Cultura, nos aliamos para hacer este estudio. Una de las cosas que sobresale además ya por el nombre del informe, Suroeste Antioqueño, un conflicto silenciado, es porque esto evidenciaron las personas con las que nos encontramos en esos encuentros territoriales que hicimos, socializando, pedagogizando el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición con la mesa Voces de Paz. Dice que es una aproximación a la construcción de la memoria histórica del conflicto en esta subregión. Espérenme un momentico, que es que tengo que poner las gafas. Bueno, ahí precisamente aparecemos el equipo de trabajo. Mauricio y yo estuvimos al frente con otras personas, tanto del Centro de Fe y Culturas como de Conciudadanía, otra persona de Conciudadanía y otras 3 del Centro de Fe y Cultura. La edición la hizo el señor Rubén Fernández de este texto, además que les vamos a entregar al final de la presentación. Y tuvimos pues la colaboración de alguien con una extensa pues transcripción del informe.
No voy a detenerme en la estructura, no voy a detenerme aquí, ustedes la van a encontrar, la van a ver, podrán repasar esa estructura, dirigirse a los capítulos que más les interesen. Sí, les voy a compartir un momento cuáles fueron como los propósitos del informe, algunos Mauricio ya se refirió a ellos. Nosotros queríamos efectivamente estar acordes y ser consecuentes con el momento histórico que vive Colombia y queríamos entonces producir un informe para que fuera entregado a la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad en el trabajo particular que esta comisión tiene en Antioquia, construir a la construcción de la verdad de este conflicto en el país y sumar el territorio del suroeste antioqueño a esa construcción de verdad que se está haciendo en el país, contribuir a posicionar la verdad como bien público, ¿sí? Creemos que la verdad es un bien y que así hay que defenderlo y así hay que concebirlo, aportar sobre todo a eso último, a la no repetición, ¿sí? Nosotros pensamos y estamos seguros de eso, de que un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla, que tenemos que conocer lo que pasa, lo que ha pasado para poder construir otros caminos distintos de no repetición del conflicto armado, dar voz a las víctimas en un territorio silenciado. Con eso nos encontramos en los talleres, con eso nos encontramos cuando hicimos el trabajo acá y con eso nos encontramos cuando hicimos la revisión bibliográfica. No hay tanto escrito sobre el suroeste, entonces queríamos un poco ayudar a alzar la voz de esto que pasó y construir, esto es muy importante, un relato ejemplarizante que contribuya al cambio cultural sobre una forma de resolver los conflictos que no solamente se ha incubado, valga la redundancia, en la cultura del suroeste antioqueño, sino de la cultura del pueblo colombiano. ¿Sí? Entonces nos parece que la memoria tiene que servir para eso, la verdad tiene que servir para eso, como un ejemplo de lo que no debería volver a pasar. Nosotros hicimos un informe, ustedes se lo van a encontrar acá con, le di 2 veces, con estas características. Esto es un exploratorio. Nosotros esto es un primer acercamiento a eso que ha pasado en el suroeste, ¿sí? Es un fenómeno sobre el que nosotros intuíamos muchas cosas, el conflicto armado aquí, pero no teníamos claro precisamente qué nos íbamos a encontrar. Veníamos a explorar qué es lo que pasó acá. Es cualitativo, esto no es solamente un compendio de cifras, de muertes, de hechos, de actores, no, aquí hay análisis, ¿sí? Y hay datos de forma cualitativa, narrativa, que explican el fenómeno. Es sistémico, en ese sentido no nos vamos por una de las partes, ¿sí? Queremos dar una visión integral, ¿sí? Ahí se plantean una serie de relaciones y conexiones no solamente entre los actores, sino entre los territorios, por ejemplo, que propiciaron el posicionamiento del conflicto. No damos y no pretendemos señalar causas simples o cerradas, es que esto fue lo único que originó el conflicto, no. Es una cosa más abierta para el análisis, para que siga además en construcción. Decía, con sistémico es una mirada de conjunto, ¿sí? No nos detenemos en casos particulares, así algunos se nombren y llamen la atención cuando ustedes lo leen. Con Hernán me hacía preguntas hoy en el viaje, cosas particulares, y en el libro aparece eso. Hay asuntos particulares, pero el texto no es un texto sobre algunos hechos particulares, es una mirada global del suroeste. Lo hicimos participativamente, ahorita nos vamos a dar cuenta de eso, porque queríamos una cosa fundamental, es dar voz y que la gente viviera el recuerdo, ¿sí? Que a través del recuerdo la gente pudiera rescatar la voz que la guerra le robó. Así lo hicimos. Bueno, ahí aparece el proceso metodológico, es básicamente un recorrido por lo que hicimos, que ya se los voy a contar.
Nosotros hicimos... Ah, bueno. Nosotros sí, más bien. Cuando pensamos, bueno, ¿y cómo armamos esta propuesta? ¿Cómo le llevamos a los líderes, a la sociedad civil del suroeste antioqueño la idea de hacer un informe sobre el conflicto armado? Lo primero que dijimos es que lo tenemos que hacer con la gente, ¿sí? Y por lo tanto debemos armar una propuesta de trabajo donde efectivamente la sociedad civil, la institucionalidad pudiera participar en la construcción de ese relato, y entonces hicimos esto. Nos organizamos en 2 territorios, en uno que nos reunimos en Amagá, y ahí reunimos líderes y representantes de instituciones de estas 2 provincias, provincia Penderisco y Sinifaná y provincia San Juan. Y en la segunda, la provincia Cartama, que nos reunimos precisamente acá en La Pintada. ¿Sí? Ahí conformamos 2 grupos, esos 2 grupos estuvieron trabajando con nosotros alrededor de 1 año y 3 meses, pero el informe lleva 1 año y medio en construcción. Lo sacamos el año pasado, en noviembre fue publicado. Ahí están los municipios participantes de los 23-19 y la metodología fue esta, ese esquema metodológico fue este. Nosotros pues arrancamos con traer la propuesta, con convocar a las personas, a las instituciones, empezamos un trabajo de formación. Nos parecía importante trabajar con quienes participaron en los talleres, porque tallereamos con la gente, que la gente recibiera información de qué es eso de la memoria, qué es eso de la verdad. Estuvieron con nosotros además los representantes de la SEP, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, haciendo una presentación de su misión como comisión en el país y en Antioquia, o sea, que formamos a la gente, ¿sí? Se hizo en esos espacios toma de testimonios y hicimos entonces una construcción participativa de ese relato a través de 2 cosas o varias que aparecen ahí. La cartografía social, eso fue muy importante, la gente mapeó, dibujó, pintó, mapeó el territorio para ubicar ahí precisamente lo que había pasado en medio del conflicto armado, y armamos grupos focales con la metodología que ustedes seguramente saben, grupos donde las preguntas estratégicas era lo fundamental. Y esto lo quisimos hacer de una forma muy lúdica, sí, muy simbólica, eran talleres, y al final del taller lo que salía era una producción a partir del recuerdo de la gente de ese relato. Eso se llevaba, se sistematizaba por una persona del Centro de Dificulturas que fue fundamental en la recopilación de esta información. Cada taller tenía una relatoría, volvíamos a cada taller y se la devolvíamos a la gente, y la gente nos daba sugerencias, la revisaba, etcétera, etcétera. Fue muy importante en ese trabajo tallereado lo lúdico y lo simbólico, porque así parezca extraño y la gente lo dude muchas veces, hay gente que dice que por qué después de tantos años del conflicto seguimos trabajando, removiendo cosas y haciendo memoria. Y con lo que nos encontramos es que la gente que llegó estaba ávida de hablar, ¿sí?, ávida de contar lo que le había pasado, y que la gente se desbordaba. Entonces, lo psicosocial, el acompañamiento de promotoras de vida y salud mental fue fundamental para acompañar a la gente que, a pesar de llevar 15 años con un duelo a las espaldas, todavía llora y todavía se desborda, recordando lo que le pasó. Entonces, eso fue muy importante. Hicimos 24 entrevistas, las 24 entrevistas, tanto como el informe, están en manos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Esas entrevistas fueron con todas esas personas que aparecen ahí, de todos los sectores, víctimas, empresarios de la región, familias importantes de la región, académicos, etcétera, etcétera. Y hicimos esa revisión bibliográfica. Ahí está resumida, muy extensa. Yo al final les voy a mostrar unas referencias particulares, pero una cosa que nos encontramos que configura eso del silencio es que sobre el suroeste se ha
hablado poco del suroeste, de lo que pasó en el suroeste, hay muy poco escrito. ¿Sí? Acaba de salir casi a la par con este informe, un informe del IPC, del Instituto Popular de Capacitación, sacaron un informe, lo publicaron y hay otro informe, y hay varios. Perdón, disculpen, la Corporación Jurídica Libertad. Ellos sacaron un informe a la par con este y bueno, y ese es un informe importante, profundo sobre lo que pasó. Hay otras referencias, sobre todo puntuales, sobre lo que pasó en este territorio. Ahí aparecen, miren ustedes, el trabajo realizado por la gente, la cartografía social, los conversatorios, por ejemplo, la gente, bueno, participando muy activamente en el asunto. Esto es más interno. Bueno, y nosotros tratamos de ubicar, hay unos antecedentes con los cuales ustedes se van a encontrar, precisamente que habla de por qué este territorio propicio para lo que pasó, ¿sí? Y que una serie de hechos van encadenándose para que esa violencia se hubiera incubado en el territorio. Entonces ahí hablamos de cómo desde la colonización en 1835 ya habían hechos de violencia en el territorio, pues como en toda Colombia, en la colonización, pero nos parece importante, ahí hay hechos exclusivos. Lo que pasa es que es esto, cuando usted se mete al informe, usted cada vez le surgen más preguntas, cada vez hay cosas en que más ahondar. Por eso nosotros al final también hacemos una recomendación, una recomendación para el mundo académico de cosas que sería importante que se siguieran pensando aquí. La violencia bipartidista de los años 50, por ejemplo, está ahí. La represión al movimiento social y campesino, aquí hubo una cosa que se llamó el experimento social en Pueblo Rico, liderado por la iglesia a través del padre Ignacio Bentancur en esa época, entre el 60 y el 70, era inspirado en la teología de la liberación y era una propuesta de mejorar las condiciones de vida de la población. La Asociación de Usuarios Campesinos ANUC aparece aquí. Yo por eso le puse este título, Violencia en el Suroeste versus el movimiento social, por lo que dice allí, porque la organización social fue vista como amenaza para terratenientes, empresarios y la clase política del suroeste. Entonces, todo eso, miren que aparece, digamos, un poco revuelto, ¿sí? Todos los hechos de violencia, pero también el surgimiento de grupos de la sociedad civil tratando de organizarse, de contrarrestar causas precisamente del conflicto armado, pero también la aparición luego de los grupos armados que reivindicaban asuntos, ¿cierto? Entonces ahí aparece el surgimiento del movimiento Unificación Revolucionaria MUR, que era afín al ELN. Hubo un movimiento estudiantil muy importante, católico, la creación de sindicatos en el suroeste fue muy importante, y luego aparece lo que enseguida vamos a desarrollar, la presencia guerrillera en los 80, las autodefensas en los 90, las Convivir, que aparecen legalizadas en el 95, la presencia paramilitar ya con el bloque suroeste a finales de los 90 y 2000, y las bandas delincuenciales del narcotráfico y microtráfico desde el 95, pero que se han posicionado en el territorio y hoy es lo que está configurando la ola de violencia que ustedes seguramente están padeciendo. Vamos a hablar un poco de los hallazgos. Esta parte no es tan grata, pero es. En la población del suroeste, según el DANE, es de 377.798, 125.000, en la época del informe, ¿sí? 125.078 personas fueron víctimas directas del conflicto armado.
hacemos un registro, el informe trabaja los años 80, aparece desde el 84 en la carátula, pero nos remitimos a información incluso desde antes, del 78 y eso, lo configuramos entre los años 80 y 2000, la violencia fuerte, hay un pico en el 89, ¿sí? Y en el 2001, y hay un descenso en el 2002. Ahí aparecen en esta a su derecha, en esa presentación a su derecha, en ese cuadro, los territorios mayormente afectados y aparece Penderisco con el 66% de la afectación por hechos de violencia armada. Y los municipios más afectados en cada subregión, Urrao, Betulia y Salgar en Penderisco, en Caramanta están Montebello, Pueblo Rico y Santa Bárbara. En Cartama, con el 16% de la afectación de esas 125.000, ¿cierto? Andes, Betania, Jardín, en San Juan con el 11%, Amagá, Angelópolis y Venecia, en Sinifaná con el 7% de afectación. Las cifras todavía no dicen como mucho, ¿cierto? Esas cifras son del año 2016. Ajá, sí, hasta el 2016, sí. Estos hechos seguimos, entonces ahí aparecen, la luz no ayuda mucho, la afectación por grupos poblacionales del conflicto armado. Para que entiendan la diapositiva, fíjense primero en el centro aparece el nombre, grupos poblacionales víctimas del conflicto armado en el suroeste. Entonces ahí aparece que las mujeres, el 49.77 y los hombres el 49.53, hay los adultos el 37%, por ejemplo, los indígenas, ¿cierto? El 4.75, la población joven el 19%, hay un registro ya menor de LGTBI y personas con discapacidad. En el informe estas cifras son analizadas, ¿cierto? Los hechos victimizantes, seguimos con hogares desplazados, 18.195 hogares desplazados, amenazas 3.144, las personas desplazadas en total en el suroeste antioqueño en esa época del informe fueron 70.753 desplazados, ¿sí? Y los homicidios 7.283, y la pérdida de bienes, la gente lo que reporta, porque esto está atravesado por un asunto del subregistro que ya lo vamos a notar, la pérdida de bienes e inmuebles el 636. ¿Sí? Si estamos hablando de unos 70.000 personas desplazadas, eso es más o menos el 20% de la población. Sí, de desplazados sí, pero el total de la población, el 33% de la población del suroeste, dicen, fue afectada en general. Sí, de desplazados por ahí, sí, más o menos el 20%. Por ahí una pregunta que nos hizo Hernán, si sabemos esa gente dónde está, qué se hizo, para dónde se fue, cuántos han regresado. Ese es otro informe. Bueno, entonces... y esta es a 2016, 450 desaparecidos, secuestros 272, actos terroristas 258, personas abusadas sexualmente 142, las masacres 53 y las torturas 49. Estos hechos... ¿Cuántas masacres? 53. Sí. Bueno. Sí, ahorita, en este momento estoy en datos, ya veremos otras cosas. Estos otros hechos es que la gente los sintió,
nos lo dijo, nos lo narró en los talleres, también como hechos victimizantes, porque lo que hacían era causar demasiada intimidación, miedo en la población. Hubo incursiones. ¿Por qué lo decimos además? Porque es que estos hechos no están catalogados como hechos victimizantes en la ley 1448, en la ley de víctimas, sino que la gente los dice adicionalmente, ¿sí? Y los reportan así por eso, por la intimidación, por el miedo, lo vivieron. Entonces, incursiones de los grupos armados en los territorios, instalación de bases militares, fosas comunes, paros armados, enfrentamientos entre grupos, ocupación de tierra, los controles a la movilidad de las personas, a la movilidad en las vías públicas, las restricciones a la compra y aprovisionamiento de mercados, las restricciones a la vida social. Recuérdense que la gente en la época dura tenía que esconderse a las 7 de la noche en muchos municipios, ¿sí? Y las restricciones también para transitar por ciertos ríos y ciertos puentes que fueron objeto directo de la acción armada, ¿sí? Señalados como puntos estratégicos para cometer los delitos. Aquí seguimos con otros hechos victimizantes. Hay un relato muy importante a un tema que Mauricio se ha estado refiriendo, que es el caso de las masacres en el informe, ¿sí? Entonces aparecen masacres en el suroeste antioqueño, ahí aparecen las cifras. Imagínense, en Urrao 13 masacres, en Montebello 6, eso configura 17 masacres. 19. Bueno, y dice que los paramilitares, no, hay más, ¿cuántas en total? 37. 7. Los paramilitares cometen el 70% de las masacres en Cartama, Penderisco y Sinipaná. La guerrilla, 13 en Penderisco, San Juan y Cartama. Los paras y el ejército, o sea, la unión de paramilitares con el ejército, el 2%, señalan una en Cartama, el ejército solo en Cartama en Cartama y Pueblo Rico, ¿sí? Y un actor no identificado señalan 7 masacres que representan el 13%. Esto es, hay una cosa, son muchas, pero hay una cosa que ahorita vamos a decir, que el número de personas asesinadas en las masacres no fue tanto como en otros territorios. La otra cosa es que aquí en el informe aparecen datos específicos reportados por las personas que participaron, pero están las fuentes, o sea, cada dato tiene una fuente del texto que ya alguna vez documentó esto, ¿cierto? Por eso yo les dije, más abajo les voy a decir, oye, ¿y esto dónde salió? ¿Ustedes lo inventaron? No, porque también sabemos lo que pasa con la memoria de las personas en un proceso de relatar la memoria histórica, ¿cierto? Entonces esto está documentado también con fuentes secundarias, ¿sí? Esto es muy importante. Empezamos a entrarnos en el tema del subregistro de los hechos. Hay un subregistro muy importante de la violencia contra las mujeres. Y miren este dato, que es absolutamente contradictorio. Mientras que la Fiscalía reporta 710 casos, la Unidad para Atención a las Víctimas reporta 19.808 casos de violencia sexual contra las mujeres, ¿sí? Y además dice también el reporte de la unidad que hay un alto subregistro en detenciones arbitrarias, otra vez violencia sexual, homicidios, minas antipersonales, reclutamiento forzado y afectación a bienes. Y eso se debe a una cifra que ahorita vamos a presentar. La Fiscalía reporta 710 y el verde es ¿quién? La unidad para las víctimas. El registro único. El registro único de víctimas. ¿Cómo le parece? En el, si No tienen ni el 10% de los reportes. No,
Sí, exactamente. Si uno se mete a la página de la UARIP, encuentra estos datos reportados así. La Unidad de Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado. Bueno, y ahí aparecen los autores. Los grupos armados que entonces hicieron presencia en este territorio para la década de los 80. Arranquemos con la guerrilla, ¿sí? Estos son los ejércitos que hicieron presencia, que han hecho presencia en el suroeste. Entonces, el M-19, el EPL, el Ejército El Ejército Revolucionario Gagarista y el ELN. La guerrilla hizo prioritariamente ocupación de territorios y hizo tránsito más bien de territorios por los lados de Urrao y Betulia. Eran considerados territorios de paso, corredores estratégicos hacia Chocó, Córdoba y Urabá, el nudo de Paramillo. ¿Sí? Es muy importante decir esto, que la guerrilla tuvo presencia en territorios específicos, que hay territorios del suroeste donde la guerrilla no hizo presencia y que donde estuvieron fue porque consideraron esos territorios estratégicos para la circulación y conexión con otros territorios que eran dominados por ellos y que pretendían seguir su dominio. Las acciones principales de la guerrilla en esos territorios del suroeste fueron los secuestros, las extorsiones, la toma de pueblos. Urrao, por ejemplo, tuvo una toma de pueblos y creo que Concordia tuvo toma como tal, como las que a nosotros en el oriente antioqueño nos tocó la guerra de lleno. Sabíamos que en el oriente cada mes había una toma de pueblos, en el suroeste no fue tanto, pero hubo toma de pueblos, esos que les menciono, robo de ganado y homicidios. En varias de estas cosas señaladas como las acciones está una de las causas para que después se organizaran ciertos sectores de este territorio para defenderse de estas cosas. Y aparece entonces el otro fenómeno, el otro actor. ¿Sí? Entonces aparecen precisamente, miren, las autodefensas o paramilitares. Se hablan de que ellos aparecen con la idea de representar una solución a los problemas de seguridad que se estaban presentando en el territorio, en esos municipios donde tenía presencia la guerrilla, donde hacían todas esas cosas, secuestro, robo de ganado, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces ellos se presentan como una solución y se habla. Esto es documentado por varios autores, lo retoma en ese libro que ustedes tienen en las manos, Freddy Taborda, que hizo un trabajo sobre Titiribí y lo documenta muy bien las 3 etapas de la aparición de los paramilitares en el suroeste antioqueño, ¿sí? Y esas 3 etapas son, la primera, la conformación de grupos de seguridad privada. Hubo uno muy famoso, que fue uno llamado El Emprendimiento, que estaba Efraín Ochoa, sí, que fue un político de la subregión, terrateniente de la subregión en los años 80. Ese es un ejemplo claro de cómo la gente, los propietarios de la tierra, sí, los finqueros, los ganaderos, etcétera, empezaron a crear grupos de seguridad privada. Y luego aparece la segunda etapa de las autodefensas, son las convivir o cooperativas de seguridad privada, que nacieron en Venecia, que se llamó el grupo Las Garzas. Fue la primera y la primera legalizada en el suroeste. Recuerden que la gobernación de Antioquia sacó un decreto y entonces se constituyeron legalmente, las otras eran ilegales, estas fueron legales, se llamó así el grupo Las Garzas. Operaron entre el 95 y 97. ¿Sí? Y el tercer momento del paramilitarismo, de las autodefensas, eso se va desgranando, grupos de autodefensa, ¿sí? Grupos de seguridad, grupos de autodefensa y paramilitarismo, y aparece en el tercer momento, entre el 97 y el 2005, operan más bien el bloque suroeste, ¿sí?
aquí hay unos datos en los municipios que no tenían presencia guerrillera. Ellos también actuaron en defensa de la honra, en defensa de las buenas prácticas, en defensa de la moralidad, y se dedicaron a, por ejemplo, a perseguir y asesinar prostitutas, indigentes, expendedores y consumidores de droga. Y en los territorios donde tenía presencia la guerrilla, los asesinaban las personas por considerarlas auxiliadores de la guerrilla, ¿cierto? Entonces son diferencias de cómo operaban también pues ellos en el territorio. Tenían la función de esto, del control territorial para impedir el paso de la guerrilla, de brindar por lo tanto seguridad privada a esos intereses y a esos señores, ¿sí? Para resguardar su honra, sus bienes y todo. Hicieron el fenómeno paramilitar en el suroeste, fue un fenómeno que se, digamos, apropió y desarrolló de forma muy importante, muy intensa, muy catastrófica además, el asunto de la limpieza social, ¿sí? De la limpieza social de quienes estaban en contra de ciertos intereses de esos poderosos, pero también de eso que dice allí, de lo que ellos consideraban las buenas costumbres, ¿sí? Y hacían el trabajo también de contrainsurgencia, o sea, desterrar a la guerrilla de los territorios de donde estaban, que la mayoría fueron territorios, recuerden, de paso, pero en ese paso la guerrilla hizo esas acciones. Televidentes, aquí finalizamos la primera entrega de la exposición del libro Suroeste Antioqueño, un conflicto silenciado. En la siguiente entrega espere más hallazgos de este informe y las conclusiones de cierre. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.